Oh, somos bendecidos, Señor. O digamos juntos: bendecido yo estoy, bendecido. Buenos días, mis hermanos, ¿cómo están? Es bueno verlos. Vamos a continuar, mis hermanos, con nuestro estudio de el Sermón del Monte. Y le voy a pedir que me acompañe a leer nuevamente Mateo 6, 9. Vamos ahí. Dice: vosotros pues, oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y el Señor añade esta última porción donde dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. La clase de este día se va a llamar perdón. Y el perdón que nosotros otorgamos, no el perdón que nosotros recibimos. Estamos a hablar de de la responsabilidad que tenemos tú y yo de perdonar. Cualquier cosa que nos haya pasado, cualquier cosa que haya sucedido, nuestro Padre, en estas palabras que está diciendo, está condicionando el perdón a que nosotros perdonemos. ¿Cómo está eso? Vamos a analizar. Te voy a pedir que inclines tu rostro y vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana y te pedimos, Dios, que nos des luz de tu palabra, que nos des entendimiento para que cada uno de nosotros pueda entender el mensaje que tú tienes para cada uno en lo personal, Señor. Sabemos que tu palabra es universal y es para todos, Señor. Y en especial para mí. No es para la persona que tengo a un lado, no es para la persona en la cual quizás esté yo pensando, es para mí. Tu mensaje es personal. Y tú quieres cambios y quieres cosas reales en mí, Señor. Tú quieres que yo dé pasos seguros hacia adelante y que en esta mañana que hablaremos del perdón, tú me quieres enseñar, Señor, a perdonar a los que me hirieron, perdonar a mis semejantes, a perdonar a las personas que están a mi lado, Señor. Te damos las gracias, nos ponemos en tus manos y te pedimos que abras nuestro corazón a tu palabra, Señor. Amén. Los versículos 14 y 15 son una respuesta que el Señor nos está dando a esta petición del perdón que acabamos de leer en el versículo 12, donde dice: perdona nuestras deudas. En la misma oración del Padre Nuestro dice el versículo 12, Mateo 6, 12, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Sin lugar a duda, mis hermanos, el perdón es una pieza fundamental para el crecimiento, el sano crecimiento de nuestra vida con el Señor, de nuestra vida cristiana. Es una pieza fundamental. Si no hay perdón en nuestro corazón, no vamos a poder avanzar, no vamos a poder seguir adelante, nos vamos a estancar, nos vamos a quedar atorados en un estilo de vida que quizás nos podamos acostumbrar, pero que no es bueno para nosotros. Y yo les decía que nos vamos a enfocar más en el perdón que yo tengo que otorgar, más que el perdón que el Señor nos otorga a nosotros, porque el Señor no tiene problemas en perdonar. A ninguno. Si nosotros vamos genuinamente con el Señor y le pedimos perdón, Él nos perdona. No hay ningún problema. El problema somos tú y yo, que hay tantas cosas en nuestro corazón que nos cuesta mucho trabajo perdonar. Y quizás ahorita ya esté tu cabecita dando vueltas en algunos casos, ¿no? De situaciones difíciles en donde quizás no perdonaste o quizás sí perdonaste, pero te costó mucho trabajo. O quizá todavía estás lidiando con ese perdón con tal o cual persona. El Salmo 51, 17, en la parte B, o sea, la segunda parte de ese versículo dice: al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. David sabía
que por muy escandaloso que haya sido el pecado que cometió con Betsabé, de adulterio, fornicación, asesinato, mentiras, engañó, todo lo que hizo para salirse con la suya, David sabía que si él se acercaba confiadamente con el Señor, humillado, reconociendo su pecado, el Señor no lo iba a despreciar y no lo iba a desechar. Por muy escandalosos, mis hermanos, que sean las cosas que nosotros hacemos, el Señor no tiene ningún no tiene ningún problema en perdonar nuestros pecados. El rey David pronunció estas palabras cuando se vio confrontado por el profeta. Y que el profeta descubrió todo ese engaño que aparentemente llevaba un año oculto, maquilado, preparado de tal forma que se viera más o menos bien delante de la sociedad. Pero él es confrontado, David se arrepiente de lo que hizo y se acerca de la manera correcta al Señor para exponerle sus pecados y Dios lo perdonó. Cuando un pecador se acerca a Dios, repito, de la forma correcta, de la forma adecuada, humillado, reconociendo quién es Él, Dios lo perdona. Dios lo perdona sin ningún obstáculo, sin ningún freno. El pago por esos pecados que nosotros cometimos, ya los pagó el Señor en la cruz del Calvario. De antemano ya están pagadas las cosas que quizás en el futuro vayas a hacer o vayamos a hacer. Porque no somos perfectos y seguiremos pecando en muchas ocasiones, quizá poquito o quizá mucho, no sé. Cada quien la relación con Dios que tenga, ¿verdad? Pero de antemano sabemos que abogado tenemos para con Dios. Entonces, mis hermanos, el problema de perdonar no radica en Dios, o la condicionante que se está poniendo aquí no radica en Él, sino en nosotros, porque nosotros no somos capaces de perdonar, y esa es una limitante que nosotros tenemos, o que nosotros ponemos para que el Señor pueda actuar de forma entera sobre nosotros. Tenemos cosas en el corazón. Por eso el Señor Jesús dice y hace este énfasis en que debemos nosotros de perdonar a las personas que nos ofenden. Vamos a leer de nuevo, 6:14. Porque si perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonará a vosotros vuestro Padre Celestial. ¿Te fijan? Si perdonas al que te hirió, tu Padre te va a perdonar también. Y como les decía, no es que Dios no pueda perdonarte, es que simple y sencillamente no te puede perdonar del todo porque estás arrastrando cosas o estamos arrastrando cosas. El 15 dice, pero si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es claro, es bien claro, tienes que perdonar, porque si no el Padre no te perdona. Y si tú perdonas, el Padre te va a perdonar todo. Es muy fácil para nosotros orar la oración del Padre Nuestro y decir, Señor, perdónanos a nuestros deudores como nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Palabras solamente. Pero cuando lo llevamos a la práctica cuesta trabajo. ¿Cuántos les gusta que Dios los perdone? Yo creo que a todos. A todos nosotros nos gusta que el Señor pase nuestras ofensas, lave nuestros pecados, nos presente limpios delante del Padre. Y que sigamos teniendo una vida de comunión con Él. A todos queremos eso. Cada uno de nosotros le gusta que nuestros pecados sean perdonados, nuestras imperfecciones sean perdonadas. Aún esos pecados tan escandalosos que quizás pudimos nosotros cometer, como los de David, que llegó hasta el asesinato por tener a una mujer que no era su mujer. Aún esos pecados tan graves el Señor los puede perdonar. Yo no creo que alguien haya hecho algo así, no sé. Pero por muy grande que sea tu pecado, para el Señor no es imposible. ¿A cuántos de nosotros nos gusta perdonar? Esa es otra pregunta, es la otra parte. ¿Cuántos de nosotros somos perdonadores? La verdad es que es difícil. Es difícil y más cuando te dolió lo que te hicieron. Más cuando todavía lo tienes ahí en el corazón. Más cuando es reciente. A veces no perdonamos, pero el tiempo hace olvidar ciertas cosas. Pero no es que se haya perdonado, sino que ya lo tienes ahí alejado, pero en cuanto sale otra vez vuelve el furor. Muchos de nosotros quizás ya hemos desarrollado un poquito más acerca del perdón. Ya más o menos lo llevamos y ya no nos cuesta tanto trabajo. Pero la verdad es que sí es bien complicado.
Es bien complicado. Siendo honestos, mis hermanos, es complicado decir, ok, ahí muere, te la paso, vamos a comenzar de nuevo. Es difícil soltar las cosas. Es difícil no tomar venganza de lo que te hicieron. Tú quieres hacerlo y al doble, para que se le quite y sienta lo que yo sentí. Si nos ponemos a pensar en todas esas cosas que hemos pasado, ¿a cuántos les ha costado mucho, mucho trabajo perdonar todas estas cosas? Yo creo que a todos. Sin temor a equivocarme, yo pienso que a todos. ¿Por qué nos cuesta perdonar? Bueno, el corazón del ser humano lo hemos visto en estas últimas clases, que es perverso, y usted lo sabe. El corazón del ser humano siempre busca lo suyo propio. El corazón del ser humano al corazón hay que educarlo, no le podemos dar lo que él quiere. Ese dicho que dice, haz lo que te dicta tu corazón, no está bien. Se oye bonito, es una frase muy padre para un logotipo. Sigue tu corazón. Pero la verdad es que si nosotros seguimos a nuestro corazón, generalmente vamos a decidir para nosotros, vamos a decidir de manera egoísta, vamos a decidir de manera negativa. Entonces, ¿por qué nos cuesta perdonar? Porque somos vengativos, no nos gusta que nos hagan nada. Y el que me la hace, me la paga. Por eso somos incapaces nosotros de perdonar. Porque guardamos en nuestra mente y en nuestro corazón todas las cosas que nos hacen. Porque somos rencorosos. No estamos dispuestos nosotros a pagar con un bien un mal que nos han hecho. A poner la otra mejilla, como veíamos también en alguna ocasión. No estamos nosotros dispuestos a sufrir por nadie. Y esto incluso a veces la mamá está dispuesta a sufrir por los hijos, los papás por los hijos. Pero por el esposo, a veces no. Por la esposa, a veces no. A veces se tiene más amor por los hijos que por los esposos o la esposa y se desbalancea todo. Y no es correcto. Muchos cristianos, y hablo de la iglesia en general, cristianos y no cristianos, oran a Dios pidiéndole al Padre que perdone nuestras ofensas. De manera sincera, mis hermanos. Le pedimos al Padre, Señor, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y hay sinceridad en nuestro corazón, e llegamos hasta las lágrimas y decimos, Señor, perdónanos. Estamos como David, Señor, perdóname. Quiero ser perdonado. Y nos esforzamos por cumplir todo lo que el Señor nos pide, sus promesas y todas las cosas las procuramos hacer para que el Señor perdone nuestras faltas. Pero cuando se trata de nosotros, cuesta trabajo. Y eso es lo que yo quisiera que nosotros entendiéramos en esta mañana. Que no solamente es que nos perdone el Señor, sino que nosotros debemos de otorgar ese perdón a los demás. Porque si no, dice la palabra que no hay perdón para nosotros también. En muchos de nosotros puede ser que haya mucha amargura en el corazón contra alguien o contra algunas personas. Muchas personas están resentidas con un hermano, con una hermana, con el vecino, con el esposo, con el hijo, con algún pariente, por lo que me hizo, porque abusó de mi confianza, porque me defraudó. Y un caso muy común, yo creo que todas las familias tienen un caso de estos. Un pleito muy común es que, un pleito común entre las personas que queremos, entre amigos y familiares, decimos, es que hace 30 años, fíjense, hace 30 años le presté a mi hijo, a mi hija, a mi familiar, a mi hermano, mi hermana, les presté tal cantidad de dinero y nunca me lo pagaron. Y se hacen conflictos eternos por una falta de perdón. Una disputa que lleva 30 años de distancia. 30 años. Y no estoy exagerando porque verdaderamente tenemos personas que conocemos que por tonterías menores a, por ejemplo, $500, se han distanciado.
Y dicen ellas, es que no es el hecho del dinero, es que es la acción, es que es el abuso, es que es el engaño, es que es la forma en la que me dijo las cosas, es que, ¿por qué? ¿Por qué lo voy a dejar pasar si él está mal o si ella está mal? Cosas en el corazón, como les digo, años, una amistad rota, una familia rota por $500, por $1,000, por cierta cantidad de dinero. Porque ninguno de los dos estaba dispuesto a perdonar. Llevan 30 años de separación porque ninguna de las dos partes es capaz o tiene la humildad suficiente para pedir perdón o para pagar la deuda. Y esta deuda de dinero puede extenderse a una palabra, a una ofensa, a alguna actitud, algún chisme, alguna calumnia, algo que te hicieron, que te hirió en tu persona. Todas estas cosas se pueden ir a que hay personas que prefieren dejar de hablar antes de confrontar una situación. Y las razones van, ¿por qué preferimos nosotros hacer eso? Pues bueno, orgullos, rencores, indiferencia. Fíjate, a veces por indiferencia dejamos de solucionar las cosas. A veces nos hemos acostumbrado tanto a todas estas cosas, al rencor, a la amargura. Nos hemos acostumbrado tanto a sentir coraje por una persona o simple y sencillamente a que haya rencillas en nuestro corazón por tal o cual persona. Nos hemos acostumbrado tanto que ya lo pasamos así nada más. Ya no nos duele tanto. En alguna ocasión hablábamos con una nutrióloga y decía ella, vas a ver que tu cuerpo te va a dejar de doler y vas a dejar de sentir dolores que ahorita tienes, que crees que no son tuyos o que crees que no los tienes. No sé si me estoy explicando. Dice, va a llegar tu desintoxicación, la desintoxicación de tu cuerpo va a llegar a tal punto que te vas a sentir tan bien que vas a decir, caray, me dolía la espalda y ahora no me duele. Pero estabas tan acostumbrado por tantos años que ese dolor creías que solamente era parte de ti. Y a veces así somos con los rencores, con todas las cosas que traemos dentro, que llevamos tantos años viviendo de la misma manera que creemos que así es la vida y que así la tenemos que vivir tú y yo, y no es así. No es así. Muchas personas dentro de las iglesias tienen esta misma problemática, tienen estas cosas en sus vidas y llevan muchos años, muchos domingos y muchas oraciones que ya no sienten, ya no le prestan tanta importancia a eso porque ya se acostumbraron a sentirlos. Mateo 6:12 dice, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La realidad es que la Biblia nos enseña, si solamente leemos este versículo 12 y decimos, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, podemos llegar a creer que esos rencores y esas cosas que tenemos en el corazón son tan normales que podemos llegar a creer que verdaderamente el Señor está perdonando nuestras deudas y que nosotros ya perdonamos porque ya no sentimos tanto dolor por lo que nos hicieron. Y creemos que ya perdonamos, porque ya nos acostumbramos, ya podemos vivir con eso. Antes nos causaba mucho dolor porque era muy reciente y ahora ya nos acostumbramos y ya no nos duele tanto. Y como ya no nos duele tanto decimos, no, pues ya perdoné. Pero en cuanto sale una situación que remueve todos estos sentimientos, vuelve a salir lo que éramos antes, o lo que sentimos antes. Y podemos decir, ya no lo odio, pero pues que no se me acerque de lejecitos. Yo ya lo perdoné, pero no me interesa tener un diálogo con él o con ella. Y esto pasa a veces en el matrimonio. O sea, ya perdoné todas sus infidelidades, pero que no me venga aquí conmigo, aquí. No. Tú lo tuyo, yo lo mío. Muchas veces estamos tan acostumbrados que creemos que como ya no nos duele tanto, ya el Señor nos perdonó. La realidad es lo que dice la Biblia. Y en Mateo, repito, 6:14 dice que si no perdonamos a los hombres sus ofensas, el Padre tampoco nos va a perdonar. ¿Sí me entiende? No podemos decir que estamos libres si nosotros no estamos perdonando a nuestros deudores.
No podemos decir que nosotros estamos en paz con Dios si nosotros tenemos rencor en nuestro corazón. No es posible. Es incongruente. No hace match con lo que dice la palabra. 15. Pero si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará las tuyas. Eso es lo que enseña la Biblia. Eso es lo que dice la palabra. Ahora, ¿será incapaz Dios de perdonar nuestros pecados aún a pesar del rencor que tenemos nosotros? Es que no es Dios el problema. Es que Dios no va a actuar rompiendo sus mismas leyes y sus mismas reglas. Dios ofrece el perdón al que se arrepiente de corazón. Cuando tú y yo vamos con el Señor y le decimos, Señor, heme aquí, me arrepiento de mis pecados, quiero nacer de nuevo, quiero ser una nueva criatura, y haces esa oración y le dices, Señor, aquí estoy, trabaja conmigo. La cosa ahí apenas comienza. Es el principio de todas las cosas. No es el final, el decir solamente, Señor, aquí estoy, ya soy cristiano, amén. No, empieza un trabajo. Empieza una transformación. Y el perdón es una de estas transformaciones. Frutos dignos de arrepentimiento, dice la palabra, que nosotros debemos demostrar. El perdón es un fruto digno de arrepentimiento. El Señor no tiene problema en perdonarlos. El problema nosotros somos tú y yo. Porque si nosotros no somos capaces de perdonar al que está a un lado, es porque hay cosas en el corazón. Porque no hemos nacido de nuevo. Porque seguimos arrastrando situaciones duras y difíciles. Quizás estemos muy bien en muchas otras áreas, que está bien y que qué bueno, y que vamos avanzando, pero si tenemos cosas arraigadas en el corazón, nos vamos a quedar ahí. Vamos a servir de manera excelente, vamos a ser los mejores hermanos, vamos a ser los más agradables, vamos a ser los más elocuentes, pero en cuanto se toca la falta del perdón o alguien que te hirió, inmediatamente se rompe algo ahí. Un rompecabezas, si le hace falta una pieza, por muy hermoso que esté el rompecabezas, por muy bonito, por muy grande, por muy difícil que haya sido armado, si le falta una o dos piezas, no está completo. No está completo. Porque le falta esa pequeña pieza para que se embellezca todo. Y repito, puede estar muy bonito, pero ese pequeño detalle va a afear toda la pintura. Hace algunas semanas atrás estábamos en Guadalajara y platicábamos con una señora, con un matrimonio, y nos decía, no, pues que nosotros hacemos esto y hacemos aquello. ¿Y ustedes de dónde vienen? No, pues venimos de acá. Y se acercó mi mamá, se acercó mi hermana y se incluyeron a la plática. Y esta señora empezó pues pudiera decir, a presumir todo lo que tenía, porque tenían dinero. Sus carros, sus casas, que ellos no necesitan, bueno, sus carros, sus casas, y muchas cosas que ellos empezaron así como, es que yo no necesito aquello, yo no necesito esto. Y bueno, nosotros no la conocíamos y nos quedamos así como que, bueno, pues, mucho gusto, ahí nos vemos. Y ya, ¿no? Pero las que la conocían decían, yo no conocía eso de ella. Es tan agradable, es tan servicial, es tan buena para el trabajo en equipo, tiene tantos talentos y tantos dones que dice, esa etapa no se la conocía y qué fea se vio. Podemos tener muchas cosas y muchas cosas muy bonitas y muy buenas, mis hermanos, pero necesitamos completar ese rompecabezas. Necesitamos dar ese paso para que el perdón fluya en nuestra vida de manera fácil, sin estancarse. Así como un grifo de agua que le abres y constantemente está dando. De esa manera nosotros tenemos que estar perdonando. No digo tampoco que, pues te vas a poner ahí para que te hagan todo lo que quieran. No, tampoco es eso. Hay que tener prudencia y hay que salvaguardarnos nuestra misma integridad. Pero cuando toque hay que perdonar. Un ejemplo que pudiéramos ver para ilustrar precisamente este punto, usted lo conoce, la parábola de los dos deudores. Y le voy a pedir que me acompañe a Mateo 18. Mateo 18, 23. Dice Mateo 18, 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante.
¿Se fija? Semejante, o sea, se parece a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. ¿Cuántos aquí saben que vamos a dar cuentas con nuestro Señor? Yo creo que todos estamos claros y entendidos en que el día de mañana, o en un año, o en 2 años, o que cuando el Señor diga, vamos a ir y vamos a entregar cuentas con el Señor. ¿Cierto o no es cierto? Yo creo que todos nosotros sabemos este punto. Cada uno de nosotros va a ir y entregar cuentas delante de Dios de todas las cosas que hayamos hecho. Incluso hasta de nuestros pensamientos vamos a dar cuentas. El 24 dice, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Un talento era aproximadamente 26 kilos de lo que fuera, a veces oro, plata, bronce. Era una medida de 26 kilos. No dice aquí de qué era el talento que le había prestado, pero pudo haber sido plata, que era lo que se usaba en para pagar salarios y muchas cosas así, ¿no? Pudo haber sido plata o pudo haber sido oro, no sé, pero eran 26 kilos, lo que equivale aproximadamente a 26,000 kilos. Esta era la deuda de esta persona, 26,000 kilos de lo que fuera el talento del cual le debía a él. Con un talento, por ejemplo, para que nos demos una idea de lo que era un talento, con un talento se podía pagar el sueldo por varios años de una persona especializada en cualquier cosa. Ustedes saben que si hay una persona que es un plomero, por decir algo, que se especializa en ello, su valor sube, se le paga un poquito más. Entonces, dice la fuente que yo leí, decía que un talento equivalía al pago de una persona de este tipo por 9 años. O sea, imagínense todo lo que debía este señor. Toda la cantidad de dinero impagable que debía. Es decir, mis hermanos, que la deuda era impagable. No había manera. No había manera de que esta persona pudiera pagar toda esta cantidad de talentos que debía. Al igual que la deuda que nosotros tenemos con el Señor de 10,000 talentos del pecado, era impagable. Y quisiera que ustedes pusieran eso en su mente, a lo que debía esta persona y lo que debíamos nosotros como pecadores. Deudas impagables. No había manera de que nosotros humanamente pudiéramos llegar al precio de la estatura del varón perfecto, que fue el que pagó por nuestros pecados. No hay manera. Entonces, ¿cómo es que nosotros nos pudimos quizás meter en esta deuda? Pudiéramos decir así. ¿Cómo nosotros nos metemos en una deuda tan impagable? Simple y sencillamente que cuando empezamos con nuestra adolescencia, que comenzamos a tomar decisiones y comenzamos a pecar, se le va poniendo ahí a esa deuda que el Señor tiene que pagar por nosotros. Siendo adolescentes o siendo ya jóvenes adultos, que aún crece todavía más las decisiones que toman y comienzan a decidir cosas que dices tú, ay caray, son graves, y seguimos añadiéndole a la deuda. O cuando nos casamos, o ustedes saben, la vida que hemos tenido cada uno de nosotros, cada quien se conoce, sabe cuánto le debe al Señor en cuanto a esos talentos. Vamos a seguir leyendo, el versículo 25 dice, a este, como no le pudo pagar, lógicamente no podía pagar una cantidad así, dice, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se pagara la deuda. Y yo creo que ni aún vendiéndolos a toda la familia hubieran llegado a pagar esa deuda. Eran 10,000 talentos, era muchísimo dinero. Dice el 26, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Cuando tú y yo nos damos cuenta que viene el pecado, así como le pasó a David, que se da cuenta de la gravedad de las cosas que hizo. Cuando tú y yo nos damos cuenta de la gravedad de las cosas que nosotros hicimos, hacemos lo mismo, llegamos y nos postramos delante de Dios porque sabemos que lo que hemos hecho no lo podemos pagar con nada.
y que solamente está Él y que solamente con nuestras rodillas dobladas, solamente así el Señor perdonará nuestros pecados. Creo que no hay manera. El 27 dice: al Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y perdonó la deuda. ¿Por qué se la perdonó? Porque no la podía pagar. No la podía pagar. Algo tan grande no lo podía pagar. Igual les repito, tú y yo no podemos pagar la deuda tan grande que teníamos de nuestros pecados. Todos estos pecados, los más feos, los más perversos, los más manipulados, los peores pecados que nosotros pudiéramos haber tenido, que eran impagables, viéndolos desde una perspectiva humana, el Señor los pagó. Porque nosotros no podríamos. Una persona no regenerada, una persona no nacida de nuevo, no puede ver el milagro tan grande que hizo este siervo con su señor, este señor con su siervo. Una persona que no ha sido regenerada no puede ver toda la grandeza que el Señor hizo con nosotros. Por eso es que hay impedimento de parte de nosotros para que el Señor pueda perdonar nuestros pecados. Dice el 28, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus siervos que le debía 100 denarios. Y haciéndose de él, me imagino que le agarró de aquí porque dice le ahogaba. O sea que lo agarró de aquí. Aquel que le habían perdonado 10,000 talentos, fue con su consiervo que le debía 100 denarios y lo agarró del cuello y le dijo: págame lo que me debes. Por eso es que les digo, una persona no regenerada, una persona que no ha nacido de nuevo, no puede ver lo que su Señor hizo con él. Y la reacción más lógica y más carnal y más humana es decirle al que le debía mucho menos: págame lo que me debes. Es decir, Señor, perdona mis pecados, pero yo a ese no le pienso perdonar que me mintió. Yo a aquel no le voy a perdonar lo que me hizo, pero tú sí perdona mis pecados, Señor. Pero yo no voy a perdonar a aquel que me hirió. Así de necio, a veces somos como este siervo, que estamos viendo lo que Dios hace con nosotros y nosotros no podemos pagar una ofensa. Yo no sé cuáles son tus ofensas o de qué magnitud sean los pecados que el Señor te perdonó. Yo no lo sé, pero seguramente son mucho más grandes. Seguramente son mucho más grandes que quizás una deuda que tenga alguien contra ti. Algún mal comentario, algún chisme, alguna calumnia, algo. La comparación de la deuda que el Señor nos perdonó a la deuda que nosotros tenemos que perdonar es insignificante, no hay punto de comparación. No es posible que no podamos a nosotros perdonar quizás a mi esposa que tuvimos una riña y que llevamos por decir una cantidad, llevamos una semana o 15 días sin hablarnos por una riña que tuvimos porque este zapato, a veces son tonterías. Es que nos salimos con un zapato de uno y otro de otro y se enojó mucho y me reclamó y llevamos tantos días distanciados. No puede ser que nosotros como cristianos digamos: perdóname, Señor, mis pecados, pero arregla a mi esposa, Señor, porque no puedo convivir con ella. ¿Sí me explico? Dice la Biblia que no se ponga el sol sobre tu enojo, que no se ponga el sol sobre esa molestia, sobre ese desacuerdo. Y yo lo extiendo ya un poquito más, no solamente al matrimonio, sino contra las personas que tienes a tu alrededor, que quizás te hicieron algo, que quizás dijeron algo, pero que por alguna razón te sentiste herido. Que no se ponga el sol sobre tu enojo. Ve y arregla las cosas. No dejes que crezca, no dejes que esa raíz de amargura brote en tu corazón. Perdona. Así como nuestro Padre, que Dios nos perdone, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Sigamos leyendo, el 29 dice ahí:
Entonces dice su consiervo, es decir, fíjense la palabra consiervo, es decir, uno igual a él. No era su señor. Nosotros perdonamos por el Padre. Y no somos capaces de perdonar a los que son semejantes a nosotros. Aquí está diciendo, entonces su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Las mismas palabras que esta persona le dijo a su Señor. Las mismas palabras, es la misma oración, es la misma petición. Ten paciencia que yo te lo voy a pagar. Dice el 30, mas él no quiso, sino que fue y le echó a la cárcel hasta que le pagara la deuda. ¿Cuántos de nosotros actuamos como este siervo malo por el hecho de no querer perdonar a los que nos deben? Y decimos, ya lo perdoné, pero que no se me acerque. ¿Cuántos de nosotros hemos negado y nos hemos dicho, no, mejor le doy la vuelta? No lo quiero confrontar, no quiero pasar otro mal rato con él, no me interesa tener una amistad con él porque no piensa como yo pienso. Por cosas y situaciones de la vida, nosotros nos perdemos de toda la hermosura que proviene de parte de Dios por el rencor que hay en nosotros. 31 dice, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. Pues claro, después de ver el milagro tan grande que había hecho el Señor con su siervo, el otro no podía perdonar y lo echó a la cárcel. Claro que es triste. Por eso les digo, una persona que no ha sido regenerada no puede perdonar. Está incapacitado, no tiene en su ser esa vida del Espíritu de Dios para poder perdonar. Y por ende no puede ser perdonado. Dice, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Todo le llevaron, todo lo que pasó y lo que vieron estas personas fueron y lo llevaron con el Señor. ¿Sabes qué? Este cuate, sí, muy bonito, pero tiene esto. Hay cosas que no están bien. Le faltan piezas a sus rompecabezas, usando ese ejemplo. En 32 dice, entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado. Yo quisiera que pensara en estas palabras, en cómo se expresa el Señor a aquellas personas que son incapaces de perdonar algo, cuando el Señor nos ha perdonado todo. Dice, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste, porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo? Como tuve yo misericordia de ti. O sea, que no es lo más normal, mis hermanos, que perdonemos todas las ofensas que nosotros recibimos cuando el Señor nos ha perdonado todo lo que hemos hecho. Que no es lo más, lo que sigue, o cómo decirlo, no es lo más coherente para nuestra vida, el tener esa capacidad de perdonar cuando el Señor ya nos ha enseñado a perdonar. El perdón es una decisión, es que lo sueltes, así como sueltas, agarras algo y lo dejas ir. Así de sencillo es el perdón. Y los beneficios son enormes. Los beneficios son no se pueden medir, no son grandes. Cuando tú y yo tomamos la decisión de perdonar a los que nos deben, a nuestros deudores, a los que nos hirieron, a los que nos calumniaron. Vuelvo a repetir, un corazón regenerado por Dios puede perdonar. Un corazón que no ha sido regenerado por Dios, que sigue siendo un corazón malvado, va a hacer lo que este siervo hizo. Se va a ir detrás de lo que les deben y va a seguir señalando a aquel y va a seguir señalando al otro, diciéndole, tú tienes esto y tú tienes esto y tú tienes aquello.
Entonces, dice el 34. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que le pagase todo lo que le debía. ¿Cuándo iba a salir este hombre de la cárcel? Nunca. ¿Cuándo vamos a salir nosotros de la prisión, de la falta de perdón? Si nosotros no perdonamos, nunca. Si nosotros no damos ese paso, vamos a seguir prisioneros del dolor, de la angustia. Dolor, angustia, rencor, todas estas cosas que te carcomen por dentro y que incluso hasta físicamente te deterioran. Solamente por no soltar, por no querer perdonar, cuando nuestro Padre ya nos perdonó. 35 dice, para finalizar, dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonas de todo corazón a cada uno de su cada uno a su hermano sus ofensas. Leemos de nuevo. Así también mi Padre Celestial hará. Lo que acabamos de leer es un ejemplo de lo que el Señor hará con vosotros, o sea, con nosotros, si no perdonamos de todo corazón a nuestros hermanos que nos han ofendido. Dirían en mi rancho, tómala. ¿Por qué el Señor no nos puede perdonar así nada más? Porque no va a brincar sus principios. Porque necesitamos nosotros tener un corazón regenerado. Porque necesitamos valorar lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Necesitamos entenderlo. Y entonces vamos a poder recibir ese perdón. Y entonces vamos a poder nosotros perdonar cualquier situación y cualquier circunstancia. Por muy difícil que parezca. Por muy difícil que parezca y que sea. Vamos a poder hacerlo. En un momento determinado vamos a decir, ya Señor, lo solté. Y estoy agradecido. Y les voy a dejar tarea, mis hermanos. Les voy a pedir que piensen quién les debe. ¿Y a cuántos tiene que perdonar? ¿Cuántos son las personas que nos deben? Y me refiero no en lo económico, me refiero a cuestiones del corazón, a cuestiones sentimentales, me refiero a calumnias, me refiero a pleitos, me refiero a enojo y angustia y odio entre personas. A eso me refiero. Cada uno de nosotros piense, ¿a quién me debe? Y a los que yo les debo, pues también me voy a acercar y pedir perdón. Y arreglar las situaciones. Porque si no nos estamos perdiendo de un galardón tan grande como el Señor otorga, el perdón de nuestros pecados. ¿Amén? Llévense esa tarea. Llámanos antes de que la carpa nos lleve con todo y sillas. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Les voy a pedir que se ponga de pie, mi hermano. Señor, te damos gracias. Gracias por la palabra que nos dice, Señor, que habla del perdón que cada uno de nosotros tiene que darle al hermano que tenemos a un lado, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros parientes más cercanos, hermanos, papás, amigos. Hay tantas personas, Señor, a través de nuestra vida que ofendimos y que nos ofendieron. Muchos que se quedaron ahí olvidados porque nunca confrontamos las situaciones que tuvimos, los desacuerdos. Perdimos muchas amistades quizás, Señor, por no tomar esa decisión de pararnos enfrente y de disculparnos y de arreglarlo. Con humildad, Señor, cada uno de nosotros puede acercarse
con cualquier persona y resolver las cosas, Señor. Ayúdanos, Señor, a que llegado ese tiempo, Señor, no nos gane el rencor, que no nos gane la amargura, que nosotros podamos perdonar, ver a los ojos a nuestros padres y decirles, perdóname porque fallé. Que podamos decirle a nuestros hijos, perdóname, hijo, porque fallé, porque te fallé y porque te provoqué, porque hice las cosas mal. Perdóname, hermano, hermana, esposo, esposa, por las cosas que te he hecho. Señor, ayúdanos a perdonar, enséñanos a perdonar, así como tú nos perdonas a nosotros, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.